Nuestros grandes independizadores, Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, terminan en el fracaso más rotundo, porque el éxito de la independencia de Hispanoamérica, del centro de España, es porque todos se intervinieron con todos. Y eso, sin embargo, dio como resultado el que cada uno se separó del otro. Iba a quedar con la independencia de América española y portuguesa quien controlara el océano. ¿Quién es el poder que controla el océano? Inglaterra. Nuestra independencia fue un gigantesco éxito inglés y que Bolívar termina diciendo: hemos arado en el mar. O sea, la independencia no tenía fundamento para ser independiente. En 1823, poco antes de la batalla de Ayacucho, que libera Sudamérica del yugo español, el gobierno de los Estados Unidos aprueba la llamada Doctrina Monroe, cuyo lema fue América para los americanos. Detrás de esta afirmación se presenta un programa de imperialismo norteamericano que intenta reemplazar a las potencias europeas en América Latina. La primera conferencia panamericana fue una iniciativa de Estados Unidos para aumentar su comercio con el resto de América del Sur. Ahí comienza otra historia para América Latina. Ahí están Martí y Roque Sáenz Peña, que son, Roque Sáenz Peña es el que dentro de la conferencia se opone a lo que propone Estados Unidos. Y de afuera de la conferencia, Martí plantea la lucha por la segunda independencia porque ya ve la proyección de la sociedad industrial norteamericana. Nadie sabía lo que era América Latina. Era un instante que Argentina estaba en la Argentina sola, Chile en Chile solo, Perú en Perú solo. Hacían su historia propia, pero no existía una historia de América Latina. Entonces, la generación que inicia el latinoamericanismo es la generación que escribe las historias de América Latina, las comienza con una dirección hacia la unidad. ¡Independencia o muerte! ¡Viva Cuba! Ustedes por el flanco derecho. ¡Corneta! General, ahí viene una partida. ¡Viva la caballería! ¡Viva! ¡Viva la infantería! ¡Arriba, caballero! Que hay mucho machete por dar todavía. En la última década del siglo XIX, entonces, no solamente se inicia el panamericanismo, sino que se consuma entre el año 1895 y el 98 la independencia de la última posesión española importante, que era la isla de Cuba. Lo primero era consolidar la revolución. Y se ha logrado. Y agregaría, de tal forma que ya no hay nada que la detenga. El decreto de abolición de la esclavitud, que es para mí una de las cosas más importantes de la revolución en un poco tiempo. Han llegado hombres de otros países, cubanos, extranjeros, que son militares de experiencia que nos pueden ayudar mucho. A consecuencia de la conferencia panamericana,
surge en Martí, que ya lo venía aprontando de antes, el intelectual que más lucha por la independencia final de Cuba y que es el promotor de la rebelión de Cuba para su independencia, pero él habla no de la independencia del último sitio de España, de la América española, sino en el que era el comienzo también del proceso de la segunda independencia. Usa ese término. La segunda independencia para él es la continuación de Bolívar para hacer la reunificación de toda la América hispana. ¿Qué significa para Martí en el 90 hablar de la segunda independencia? Significa que él plantea claramente en sus artículos que ante la irrupción de los Estados Unidos en el escenario total de América Latina solo podía sobrevivir en la unidad y haciendo que se terminaran los 20 países separados, las 20 historias nacionales separadas, que se formara una sola historia de América Latina que se enseñara en todos lados. Dice José Martí en Nuestra América, el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu. Con los oprimidos había que hacer una causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. La guerra de Cuba contra España no era eso y era el comienzo de la lucha por la segunda independencia. La unidad de América Latina ante Estados Unidos, única condición de sobrevivencia. Porque había oído hablar de Martí en términos literarios, pero no políticos, y no lo había oído nunca. Y cuando lo leo a Martí y veo cuál es el concepto que él tiene, que se inicia la guerra por la segunda independencia, que se verificó en la Cuba que los Estados Unidos no independizan, sino que lo convierten en protectorado de los Estados Unidos, porque hacen que el Senado norteamericano sea la última instancia de toda ley que aprobara Cuba. O sea, el Estado cubano no era soberano porque no era la última instancia. La última instancia era el Estado norteamericano. O sea que eso implica que no era soberano, era protectorado. ¿Estamos? Entonces, toda esta farsa que yo no se lo oí a nadie con claridad. Y jamás oí lo que leí en Cuba ahora de la segunda independencia de Martí, no lo había oído nunca. Nunca. Entonces dije, pero este tipo ya sabía todo desde el comienzo. Pensemos, si no, en José Enrique Rodó, alguien para quien Metol ha sido un maestro y un precursor del pensamiento latinoamericano del siglo XX. Rodó, en cierto sentido, abre el pensamiento latinoamericano del siglo XX, y las ideas de Rodó dieron lugar a la primera corriente de ideas que tuvo un nombre local. Es decir, hemos sido siempre tributarios de los pensamientos, las corrientes de ideas del centro del occidente. Pero el arielismo es la primera corriente de ideas que tiene un nombre propio latinoamericano, bueno, y fue un uruguayo.
desde el arreglo entre Estados Unidos y España, que España termina su ciclo americano, Rodó se encierra y genera el libro que va a publicar en febrero del año siguiente, o sea, en el 1900. Febrero de 1900 aparece el Ariel. El Ariel, que es hijo de la Guerra de Cuba, parece estar ajeno y en las antípodas. Pero yo creo que Rodó, que siguió con pasión el asunto y su latinoamericanismo se confirmó en esa lucha de Cuba, hace el Ariel una cosa singular. ¿Qué es el Ariel? Es el discurso del último día de clase, de despedida de un profesor con sus alumnos universitarios, que les dice: quiero hacer una reflexión con ustedes que tienen que emprender una nueva lucha, una generación que entra en la sociedad y que tiene que proponerse un horizonte nuevo, porque la historia va inventando retos incesantemente y ustedes tendrán que hacer las nuevas respuestas. Entonces yo quiero ayudarlos a pensar la nueva respuesta. Entonces él les habla de la emergencia todopoderosa de los Estados Unidos en el mundo y ante nosotros. Y entonces dice que la única posibilidad de ser nuestra es la unidad. Entonces eso genera un efecto singular y Williman, presidente del Uruguay, no en términos rodonianos exactamente, pero invita al primer Congreso americano en Montevideo, en el año 8. Hay dos protagonistas, el intelectual y el estudiantado universitario de las clases medias emergentes. Era el instante que las universidades ya no eran solo del patriciado del siglo XIX, sino que comenzaban a aparecer los sectores de clases medias que irrumpían en el mundo universitario. Y el papá y la mamá del estudiante dirían: ¿y este nene qué quiere con América Latina? Pues está loco, hay que ir a París y Londres, pero ¿dónde se le ocurre ir a América Latina? Pero ¿quién sabe de América Latina, de Chile? Pero qué disparate. Es un orate el tipo Rodó, un profesor, al santo cohete. Pese al dolor vengo a verte, lo sufrí ayer que tú estabas tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Muchos estudiantes iban a ser reabsorbidos por la lógica de la periferia y el centro. Pero siempre quedan algunos y algunos intelectuales que no se acoplan a la lógica de la periferia en el centro y que luchan para que la periferia se vuelva centro de sí misma. No es fácil, pero esa es una lucha. Entonces, ahí empieza una nueva lucha. Y entonces aparece la primera generación de grandes intelectuales que empiezan a luchar por la unidad de América Latina. Manuel Ugarte, amigo de Rodó, etcétera, etcétera, va a ser el libro
el porvenir de la América española y va a recorrer América Latina aclamado por los estudiantes emergentes y sectores obreros de todos los países que estaban comenzando las industrias. Ya empieza a delinear una historia de América Latina, cosa que Rodó no había hecho 10 años antes, pero que es el eco de Rodó, pongo como ejemplo, a los 5 años del Ariel había ya 3 ediciones de Rodó en México. Con eso ya les digo, en un mundo que no tenía un rol editorial importante. Entonces viene, digamos, los continuadores de la generación del 900. El intelectual Blanco Fombona también escribe sobre el proceso económico y social de Hispanoamérica. En el año 11, Blanco Fombona incita a Rodó a que escriba sobre Bolívar, porque nadie se acordaba del Bolívar unificador. Entonces Rodó hace un artículo sobre Bolívar como el gran unificador. García Calderón hace 2 hermosos libros en París, donde los intelectuales latinoamericanos en Madrid y en París empiezan a pensar el conjunto. Es muy interesante cómo se hacen amigos, se reencuentran en París, Ugarte con muchos latinoamericanos, y ahí empieza a surgir el latinoamericanismo de los intelectuales, en París y en Madrid. Cosa fantástica. En el centro. Madrid, que no era el centro porque estaba cerca del centro y tenía la generación de la derrota del 98, que se replanteaba por primera vez qué significaba la historia de España y sus relaciones con América, cosa que era tan decadente cuando la independencia de los años 20, 1820 y tanto, que es la independencia, que la primera vez que reflexiona en su conjunto sobre su historia es con la generación del 98, 1898. Estuvo como 80 años sin pensarse. En serio, recién se piensa con Unamuno, con Maeztu, con toda una punta de tipos se empiezan a repensarse. En función a la pérdida final de todo el imperio, una islita, ahí dice, ¡ay! ¿Qué somos? Entonces esa es un poco la tarea que va a inventar la generación del 900. Va a ser una invención extraordinaria y Ugarte, el argentino Ugarte, va a tener un rol magnífico, aunque la mayor parte de su vida la pasó en Francia y andando. Pero, digamos, su vida giró alrededor de la reunificación de América Latina. Y perdió toda su fortuna porque heredó una fortuna importante y la dilapidó entera en esa tarea. Gastó en 3 años de recorrida de América Latina autofinanciada, expulsado
de un país, no aceptado, victoriado en otro, encarcelado. Le pasó de todo durante 3 años de recorrer América Latina proclamando la necesidad de la unidad entre el año 10 y un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y es el que pone más en el mundo latinoamericano la necesidad de repensar qué significaban 20 independencias con una mayoría de enanos absolutas que los hacía inviables e inservibles históricamente. ¿Estamos? Condenados a la dependencia perpetua. Y en Córdoba, es decir, se forma la Unión Estudiantil Argentina en abril del 18. El orador es Ugarte, hace propaganda latinoamericanista. Él era neutralista, él no quería que Argentina participara en una guerra del centro. Él era de acá, en la época de Irigoyen. Ahí viene enseguida, a los 2 meses, el Grito de Córdoba, el Manifiesto de Córdoba, que hasta tiene, en mi opinión, hasta un estilo rodoniano en su redacción, y eso moviliza a todo el estudiantado. Entonces empiezan los nuevos encuentros universitarios y la juventud se embala en el latinoamericanismo. La reforma universitaria se inicia en Córdoba, Argentina, en 1918. Su histórico manifiesto está dirigido a los hombres libres de Sudamérica. Su influencia se hizo sentir no solo en el resto de las universidades latinoamericanas, sino también en otros ámbitos como el político. Dice el texto de la reforma: desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La era de los estados-nación, eso se terminó. Ahora es la era de los estados continentales. Eso Perón se aburre de repetirlo. Si yo junto Uruguay, Ecuador y Perú, no pasa nada. Pero si junto Argentina y Brasil, pasa todo. Entonces el tipo dice, hay que ensamblar con el otro potente. ¿Quién es el otro potente? Brasil, o sea, Vargas. Perón, Vargas y Ibáñez. Entonces, ese era el punto de partida para generar una dinámica en América del Sur que permitiera la unificación.